Hola, bienvenidos una vez más al canal, a este ratito conmigo, y lo que vamos a hacer es hablar de algunos productos cosméticos que están ahora mismo en tendencia en el mercado, de los alfa hidroxiácidos y de los beta hidroxiácidos. Son todos de la familia de los exfoliantes de ácidos frutales. Los que han visto los videos en el canal de los jabones o los extractos, es precisamente ahora del tema que estamos hablando. Entonces, con mi hija fuimos al shopping, fuimos a una perfumería y tratamos de elegir básicamente lo que había en el mercado de diferentes precios para recomendarles productos para complementar la rutina de higiene, de belleza que pueden aplicar con el jabón, pero con productos que tienen muchísima más formulación que los jabones. Tenemos 3 1/4, así que les voy a hablar de estos productos. Tendrían que elegir uno. A mí me gusta, por ejemplo, comprar varios productos porque los voy intercalando. No hago siempre la misma rutina con el mismo, porque la piel se suele acostumbrar. Entonces, suelo una semana uno o 2 días uno, luego cambio. Al final no sé cuál es el que da efectos realmente, pero suelo intercambiarlos y suelo complementar la rutina con otro tipo de cosas para tener un poquito más de luminosidad. Entonces les voy a empezar a hablar de los alfa hidroxiácidos y de los beta hidroxiácidos para que si consiguen productos, estos son exactamente, este tiene Cica, siempre que ustedes vean Cica, se refiere a la centella asiática, que también es altamente calmante, entonces complementaría lo que es la exfoliación. Pero básicamente los grandes exfoliantes van a ser estos dos productos. La marca Beauty Drops es una marca española, es muy económica, pero no quiere decir que sea mala, es prácticamente igual por la graduación que tiene. Fíjense de que ácidos, este es Beauty Drops, ácidos hidroácidos al 30%, The Ordinary también lo tiene al 30%, y los beta hidroxiácidos al 2%, y los beta hidroxiácidos al 2%. Hay una diferencia notable en precio. Beauty Drops, la caja es minimalista. Se los estoy poniendo al revés. Beauty Drops, el precio es aquí, $3.75. The Ordinary, el precio es $9.75. También tenemos una diferencia en tamaño, pero ya les digo, The Ordinary también es una línea económica, que se puede conseguir en Estados Unidos, en aeropuertos y en muchísimos lugares. Es una empresa que está expandiendo. Una de las cosas que me encanta de esta marca, miren el color, y a su vez tiene olor. Es como olor a uva, a vino. Ahora yo les voy a hablar de los ácidos que tiene. Son ácidos frutales. Cuando se elaboran serums, se pone muchísima más concentración que cuando se elaboran jabones. Vamos a ver que yo no lo he abierto, a ver si tiene el mismo color. Este no, este es transparente. Yo tengo de otra marca, este es totalmente transparente. Y yo tengo de otra marca, que suele ser polaca, una crema, en realidad es como un serum, pero bastante gel, que es de vitamina B12 y tiene este mismo color. Es como un rosa bordó, pero cuando uno se lo aplica en el rostro, queda blanco. O sea, no quedan manchados. Voy a aplicármelo en la mano, pero es exacta. Es lo mismo que si se me hubiera caído vino. Vamos a aplicarlo. Este tipo de ácidos hay que utilizarlos por la noche. Hay que utilizarlos por la noche y al día siguiente bastante protector solar para que ustedes
se protejan de la piel, porque nuestra piel va a quedar como desnuda, va a eliminar todas esas células muertas, se va a revelar esa piel nueva, bebé. Entonces, al tener menos defensas, necesitamos protector solar porque va a estar mucho más propensa a manchas. Entonces, cuando usamos los ácidos hidroácidos, que son enzimas frutales, una de las frutas que más cantidad de alfa hidroácidos que tiene es la piña o ananá, como le dicen en otros países, por eso hicimos el extracto. Es un complemento perfecto. Una vez se lavan el rostro por la noche, luego aplican este tipo de serums de alfa hidroxiácidos y lo que yo suelo hacer es complementarlo con una crema de vitamina C. Una de las cremas que hay en el mercado, que suelen ser económicas, es de la marca polaca, el precio es 4,50, es Siaha. La están vendiendo aquí en muchas perfumerías, pero también la están vendiendo en farmacias. Es muy buena marca. Con mi hija la descubrimos hará aproximadamente 2 años o 3 años y solemos utilizar mucho este tipo de cremas. Y yo les digo la verdad, yo crema de rostro nunca he hecho porque con estas cremas que tienen un precio de risa, uno mira los aditivos y están muy bien. Aparte ellos lo anuncian como que es vegano. Realmente no vale la pena ponerse a hacer cremas. Hay cremas muy buenas también en el mercado. Ya les digo, lo pueden conseguir en farmacia. Suele ser prácticamente el mismo precio. Y para nuestros alfa hidroxiácidos, complementarlo con una crema de vitamina C es perfecto, porque esto va a aportar también un poco más de luminosidad. Yo ahora mismo aquí para mostrarles no tengo contorno de ojos de vitamina C, pero sí lo hay. Voy a ver, tengo uno empezado, a ver si se los traigo para mostrarles que también es muy bueno. Yo lo uso hace muchísimo tiempo y me da muchísimo resultado. Suelo combinarlo con diferentes, pero cuando utilizo, por ejemplo, esta rutina, suelo ponerlo alfa hidroxiácidos con vitamina C. Es lo que suelo hacer y me va muy bien. Ahora les voy a mostrar otro tipo de productos. Les voy a mostrar el contorno de ojos también con el que puede complementar la rutina. Ya lo tengo. Este video no está patrocinado. Suele tener vitamina C al 4%. Ya les digo, es de la marca Garnier y es muy bueno. A mí me va muy bien. ¿Qué hago? Una vez leo la caja, le suelo marcar por detrás, le pongo un sol y una luna para saber si lo puedo utilizar por el día y por la noche. Este tipo de contorno de ojos sí está recomendado tanto para el día como para la noche, pero esta crema solo para la noche. Y lo que son los alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos solamente para la noche. Les voy a explicar la diferencia entre los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos. El alfa hidroxiácido es de enzimas frutales. Una de las enzimas más famosas, uno de los ácidos más famosos es el ácido glicólico, para que ustedes lo empiecen a dominar, ese tipo de vocabularios. Lo que va a hacer es revelar esa piel, difuminar manchas, mejorar la textura, pero básicamente va a trabajar a nivel superficial. Mientras que los beta, es como alfa y beta, las letras, los beta no van a trabajar a nivel superficial, van a trabajar internamente en el poro, porque son los encargados de extraer la mayor cantidad de grasa. Por eso los beta hidroxiácidos van a limpiar nuestros poros, van a reducir la apariencia de nuestros poros y lo que va a hacer es reflejar una piel muchísimo más limpia. Una de las cosas más importantes para mencionar con respecto a los beta hidroxiácidos es que nos va a aportar ácido salicílico, y si han visto los videos, el ácido salicílico lo contiene la fresa o frutilla. Si hiciéramos un jabón combinando la fresa y combinando
lo que es la piña, los extractos, mitad y mitad o en uno mismo combinándolos, podríamos obtener los beneficios de los alfa y de los beta hidroxiácidos. Así que de deberes pueden hacer una mini fórmula de cómo podríamos hacer un jabón combinándolos los dos, aunque hay que recalcar que el jabón es un producto de enjuague. No podemos poner la concentración que tienen estos productos porque se nos va a desbalancear, pero sí podemos hacerlo como una rutina de higiene antes de aportar esta rutina de belleza, de cuidado por la noche. Entonces, si han visto los videos, yo siempre les suelo explicar cómo pueden formularlo. Si quisieran formular el jabón de limpieza para que complemente este tipo de productos, como vamos a añadir extractos hidroglicerinados, no superen el 3%, por ejemplo, 1,5 gramos de una cosa con 1,5 gramos de otra. Si queremos complementar la acción mecánica apoyándonos de la vitamina C, podríamos poner también lo que es naranja rallada, seca, siempre seca. Entonces en 100 gramos de base de glicerina podemos añadir 1,5 gramos de extracto hidroglicerinado de piña, 1,5 gramos de extracto hidroglicerinado de fresa. Tendríamos el poder de los dos ácidos y complementamos, por ejemplo, con medio gramo de cáscara de naranja seca. Entonces ya tendríamos un complemento perfecto para esta rutina facial que les estoy comentando hoy. Como también había mostrado este otro que viene, este es otro serum que no solo tiene los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos, sino que completa, aquí tenemos para verlo, completa las propiedades de la centella asiática que se está poniendo muchísimo de moda. Si nosotros a esa fórmula la quisiéramos cambiar un poquito, podemos hacer lo siguiente, podemos si queremos trabajar al 3%, porque no podemos poner mucho más agua, mucho más líquido, tendríamos que hacer al 3% 1 gramo de piña, 1 gramo de fresa y 1 gramo de centella asiática. Entonces podríamos tener un complemento para este producto. Cuando ustedes formulen, es importante que vayan a las perfumerías o a las farmacias y vean los productos para que ustedes vayan viendo qué cosméticos están de tendencia. Les voy a decir los precios. Este que me ha encantado, que tiene ese olorcito a vino, sale $9.75. No es para que los compren, pero es para que sepan, si ustedes los quieren adquirir y están aquí en España, pues el precio, porque luego me preguntan, y como voy a tirar la caja, pues ya después no lo voy a saber. Este de Beauty Drops cuesta $3.75, que es este. El de centella asiática, que también tiene ácido hidroxiácido y beta hidroxiácido. Fíjense en que exfolia, son todos exfoliantes. Úsalo con moderación. Voy a ver el precio. $8.95. No, perdón. $6.95, que sin gafas no veo bien. $6.95. Se llama Cica Barrier y también es de la marca Beauty Drops. Es una marca española, es muy buena y está pisando fuerte, por lo menos aquí en algunas perfumerías las hay y están muy bien. Trabaja muy bien la línea de este es otra marca, pero trabaja muy bien la línea de la vitamina C. Tengo aquí unos iluminadores, tengo muchísimas cosas. Estos también es Beauty Drops y son gotitas iluminadoras. Me encanta porque este sí ya lo estoy usando. Es como una base que uno puede aplicar. Entonces tiene como un efecto glow. Son gotitas iluminadoras. El precio, pues este no lo dice, pero sale unos 3 euros también. Y son gotitas iluminadoras que se pueden poner por aquí. Tiene como un brillo. Luego, este también es muy bueno. A mí es que todo lo que tenga vitamina C me encanta. Se los muestro.
parece un corrector, pero en realidad es una crema. Lo que pasa es que alisa y unifica el tono. Se los muestro. Es de vitamina C. Les muestro la caja. Y voy a mirar, porque ya luego los voy a ir marcando si sirven para el día y la noche. Voy a ver, no lo dice. No lo dice, seguramente le pusieron esto arriba, así que después lo voy a tener que mirar. De todas maneras, la mayoría de las cosas son súper cómicos porque donde está en español le pusieron la etiqueta y después lo tenemos en otros idiomas y no sabemos. Dice de un ligero toque de color. Bueno, es que la letra es minúscula. Contorno de ojos con vitamina C, que ilumina al instante, difumina lo que son bolsas y ojeras y aporta un ligero toque de color que revitaliza la mirada, pero no dice. Yo, de todas maneras, este tipo de cosas, cuando suele tener, primero tiene un código QR, entonces uno lo puede mirar a ver si en la web dice algo más, pero cuando suele tener cosas iluminadoras, lo suelo utilizar solo por la noche, a excepción de este que lo dice claramente por el día y por la noche. Por eso yo lo marqué día y noche. Pues la vitamina C, complemento perfecto para los alfa hidroxiácidos. La vitamina C y bueno, pueden utilizar niacinamida, ácido cógico, pero básicamente ya el poder de los alfa hidroxiácidos es maravilloso. Yo muchas veces aplico mascarillas faciales que son súper hidratantes y me las saco al día siguiente. O sea, me voy a dormir con la mascarilla porque noto que absorbe y la dejo. Yo no la saco, no importa. Les voy a mostrar también que suelen estar, estas son, hablando de mascarillas, suelen haber estas mascarillas multivitamínicas que no se ve muy bien porque tienen letras como en coreano o chino, pero estas también suelen tener alfa hidroxiácidos. Lo que pasa es que la combinación perfecta es esto: no abusen de los alfa hidroxiácidos porque claro, si ya se sacó todas las células muertas, ya no va a haber más. Si se ha limpiado todo el poro, tampoco va a haber más para limpiar. Pero básicamente una vez a la semana sí lo pueden hacer. Y esto no todos los días tampoco, igual cada 3 días, una cosa así. Así que bueno, creo que de momento, aquí tenemos otra porque yo le dije a Ornella, vamos a buscarlas todas para hacer un video. Esta lo muestra claramente, tiene piña. De esta les digo el precio, 1 euro. Y de esta saldrá lo mismo, pero no dice nada. Pero saldrá lo mismo porque ellos tienen en la perfumería una cesta enorme y suelen tener todos los precios, o sea, todos los artículos que están ahí el mismo precio. Así que saldrá 1 euro. Así que si les interesa el mundo de los ácidos frutales, los alfa hidroxiácidos o los beta hidroxiácidos, pueden empezar aplicando el jabón. Si nosotros hacemos tanto con el extracto de fresa, la combinación fresa y piña, podemos, no la misma concentración, pero sí podemos alcanzar la formulación que ellos han puesto. Ya les digo. Es efectivo, seguramente lo haga porque yo tengo los 2 extractos ya hechos, así que ya seguramente, igual en 20 días, porque voy atrasada editando videos, ya ven algo de eso. Hasta aquí el video de hoy. Pónganme en los comentarios qué les ha parecido, si conocían los alfa hidroxiácidos, pero ya les digo, está de tendencia, o sea, empiecen a hacer jabones así y anunciarlos con las siglas tal cual los anuncian ellos, lo que nosotros, si hacemos los jabones en concentraciones más bajas del 2%, por ejemplo, no podemos poner
30%, hay que poner 2%, pero alfa hidroxiácidos al 2%. Para hacer un jabón es muy bueno. Así que hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo video. Un besito muy grande.